Hola, buenas tardes, buenas noches, buenos días. Estamos nuevamente junto a Eva Martínez de Buenos Aires y ahora estamos con... Saluda Eva, ¿cómo estás? Muy bien, mucho gusto estar acá. Estamos junto a Arturo Alpizar, es un conocido dramaturgo, actor y licenciado en filosofía de A Costa Rica. estudiante de filosofía. Estudiante de Estudiante. filosofía. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Es un honor. Muchas gracias a ustedes. Eh, Eva, puedes empezar tú con tu primera pregunta. Sí, ¿cuál es el tema principal de tu última obra? Bueno, la última obra que escribí, publiqué, es esta. No sé si se puede el título. Sí, Ok. Esta obra en particular, desde las esquirlas de nuestro deseo, surge de una serie de encuentros eh, en unas pequeñas reuniones de teatro que se llevaron a cabo en la casa de un director costarricense que se llama Fernando Vinocur, en las cuales participaron las actrices Alba Almoguera, Natalia Geyer y Silvia Astorga. Entonces ahí pues en esos pequeños experimentos teatrales y ejercicios teatrales surgieron algunas cosas. Algunas de esas trabajos yo los recopilé en esta obra. Y más que nada, la obra lo que procura es mostrarnos cómo existen dinámicas interpersonales que por lo general nos sostienen dentro de una realidad por más codependientes en el sentido negativo suelen ser, cómo a veces obviamos ciertas circunstancias que realmente sabemos que nos están aplastando o que nos llevan a la depresión, a la soledad o a la alienación de cada uno de nosotros, pero la sostenemos porque el precio a elegir es la soledad. Y a veces nosotros como seres humanos, como animales comunitarios, le tenemos más miedo a la soledad que, como diría Joaquín Sabina, a las malas compañías. ¿Ya? tienes un... Entonces, sí considero que esa es como el tema central de esta publicación, de esta nueva publicación, Sí, ¿verdad? Que lo que buscamos al final es tratar de transmitirle a las personas que existe una dinámica en nuestra sociedad que nos ha atomizado y que no permite que tengamos un contacto real con los demás. O sea, al final hacemos amistades con alguien en Japón, pero realmente no es nuestro amigo, no es una persona con la que podamos tener contacto. Inclusive tenemos que confiar en lo que dice esa persona de quién es. Pero eso no es tan diferente a veces de la sociedad, de la misma situación que vivimos con nuestro vecino, ¿verdad? Que a mm, veces descubrimos cosas del vecino que está viviendo exactamente a la par o a 2 casas de nosotros, nos damos cuenta que pasa una tragedia y es cuando todo el mundo dice, jamás lo imaginé de él. Él era muy sí. bueno, no hablaba con nadie. De hecho, es interesante ese, era muy bueno, no se metía con nadie. Y uno dice, es que eso no significa que él sea bueno. Antes los Y eso vecinos más se o menos tratan las conocían. obras. Antes los vecinos ¿Ah? se conocían. Ahora ya no, Sí, 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 ya no se todos saben quién hablan. era. O sea, para el chisme. Sí, Las obras son entonces, desde las esquirlas de nuestro deseo, son 15 microobras de teatro que procuran tratar de exponer esa atomización y las pequeñas, grandes tragedias ¿cómo se llama?, que vivimos los seres humanos en nuestro quehacer, ¿verdad? sí. Tú también tratas el tema del suicidio. Eh, Sí, ¿qué, eh, ¿Qué opinas tú de eso? el problema con el suicidio es que conste que no soy médico, quiero que eso quede absolutamente claro, yo no soy médico. El problema es que culturalmente, más que nada en Occidente, se ha sintomatizado, ¿verdad? Es un problema de depresión, es un problema de de desorden químico. Hay que buscar terapia, obviamente hay que buscar terapia. Si usted tiene esos impulsos, hay que buscar terapia y si es necesario hay que medicarse.
Pero creo que el tema de la estigmatización del suicidio, y conste que esa es una opinión no médica, ¿verdad? La estigmatización del suicidio como fenómeno social e incluso como fenómeno filosófico es parte de un esfuerzo que para mí, y conste, para mí, conlleva también otro lado, que son los libros de autoayuda, Sí. que es esta idea de, si usted está mal en esta sociedad, el problema no es la sociedad, el problema es usted. Y Mm. no es cierto, o sea, nosotros vivimos en una sociedad que nuestro mayor placer es tener el nuevo iPhone, ¿verdad? O el nuevo Samsung, tener una camisa, tener un estatus por las cosas, no por lo que soy. Entonces, cuando yo no No tengo sé, dinero para eso, cuando yo no tengo el te dinero para quería, eso, ajá, perdón, Mariana. Jorge, te quería comentar sobre un caso que pasó acá en Buenos Aires de una mamá que mató a toda su familia y luego se suicidó. No sé si estás Ujú. al tanto de esa noticia. No, no, no he Qué llegado. opinión te merece? Creo que es parecido. Los estaban por desalojar y dice, íbamos a la calle, dejó una nota así escuetamente redactada y diciendo, íbamos a la calle, perdónenme, y mató al marido, a los dos hijos y se suicidó. Creo, si estoy equivocado, hago el display porque puede ser que estoy equivocado. Si yo no mal recuerdo, en algún momento, no sé si lo dijo en campaña o si lo dijo antes de ser precandidato presidencial, Milei Milei, habló, Milei habló de la posibilidad de donar o vender, perdón, no donar, vender nuestros órganos, que parte de su pensamiento libertario estaba en la capacidad de donar nuestros órganos, ¿ok? Vender nuestros órganos, o sea, ok, vendo un riñón, vendo un pulmón, porque tengo dos, ¿verdad? Pero eso a mí me quita años de vida y me quita calidad de vida. Voy a ser un poco prosaico, digamos, si yo vendo un riñón, la dieta que yo debo tener a partir de ese momento es muy diferente a la dieta que yo tendría si tuviera dos riñones, claro, ¿ya? Si yo vendo un pulmón, es muy probable que tenga que renunciar a hacer cierto tipo de ejercicios que tal vez antes me gustaba hacer. Ya no puedo ir sí, a jugar fútbol con mis compañeros el fin de semana porque simplemente tengo un pulmón. sí, Em, no sé si mi ley lo dijo, por eso quiero tener mucho cuidado con esto, porque tal vez yo estoy equivocado. Es que, perdónenme, pero entre las tantas cosas que ha dicho mi ley, ya uno se le olvida qué fue lo que él dijo y qué es lo que han dicho otros. Mm. Pero recuerdo que alguien dijo, o el mismo Milei dijo, es que ser libertario es tener derecho a matarse, tener derecho a morirse de hambre. Yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver la película Humberto D. Es una película de un pensionado en Italia, desde los años 50. Yo les juro que ustedes ven Humberto D. y la estrenan hoy en los cines de Buenos Aires, bueno, de toda Argentina, y esa película parece que la hicieron la semana pasada. Mm. Humberto D. trata de la desesperación de los pensionados de darse cuenta que su pensión ya no les permite mantenerse. O sea, que el costo de la vida subió brutalmente, ¿verdad? Y su pensión ya no le vendió. A nosotros el sistema, no quiero ponerme muy político, pero el sistema capitalista nos está diciendo que nos va a asegurar que si nosotros pagamos nuestras cuotas de pensión para la pensión, llegaremos a ser ancianos que vamos a poder vivir con tranquilidad, pero lo que estamos viendo es ancianos marchando. Sí. Ahora, lo claro. curioso, históricamente los Y ancianos son los, encima se están siendo apaleados. uno no imagina, yo francamente no logro comprender muy bien esto. Históricamente, los adultos mayores, bueno, en Costa Rica le llamamos personas adultos mayores. Las personas Sí, adultas Sí. mayores son los conservadores, los que Sí. veían a los hippies en las marchas y les decían, vagos, vayan, estudien, vayan, trabajo, la patria. Creo que esta frase todos la hemos escuchado en Latinoamérica.
la patria se hace trabajando, Claro, la patria se hace trabajando y no sé qué, bueno, ese tipo de frases. sí, Cosa que es cierto, o sea, la patria se hace trabajando, pero para que la patria se haga trabajando, tiene que haber un salario digno, mm, sí, totalmente tiene de que haber acuerdo. un salario digno. sí, Para que la patria se haga trabajando, sí, tiene que haber un salario digno. O sea, Estados Unidos se hizo trabajando, sí, mm. en las espaldas de los negros. Obvio. Y de los Sí, o sea, inmigrantes. y no solo de los negros, es que a veces, creo que a veces hacemos, nos quedamos con la tragedia tal vez de alguna población específica, pero tenemos que recordar que los negros, mientras los negros estaban siendo explotados en las plantaciones del sur, los polacos, los irlandeses, los italianos estaban siendo explotados en las fábricas del norte. Sí, Ya, o sea, Henry Ford no era un filántropo. sí, JP Morgan no era un filántropo, ¿ya? ¿Cómo se llama? Se me olvida el nombre de este acerero, sí, 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 bueno, ahorita me acuerdo. El asunto es que todas estas poblaciones fueron explotadas, ¿ya? Entonces, la patria se hace trabajando, sí, la patria se hace trabajando, pero tiene que haber salarios dignos para que esa patria sea justa. Es que no se trata de hacer una patria, se trata de hacer una patria justa sí, para todos o para la mayoría. Yo, si me preguntan, por eso, digamos, en mis libros, en mis obras de teatro, procuro mucho hablar del tema. Por ejemplo, yo hablo mucho yo tengo una obra de teatro que se llama Taladrando en el agua y el aceite, la cual tiene de telón de fondo la masacre de Tlatelolco. No sé si la habrán oído escuchar, sí, que pasó en México. En México antes Ok, del Juego Olímpico. la, la obra trata de qué hago yo ante la injusticia. Es Mm, un tema. sí, Es un tema. Y en la obra, varios personajes optan por evadirse. O sea, cuando yo veo una noticia de que hay un genocidio en Gaza, no hay una guerra, en Gaza no hay una guerra, hay un mm, genocidio. De hecho, podemos sentirnos extrañamente orgullosos de que estamos transmitiendo el primer genocidio en vivo de la historia, ¿verdad? Y además de que es en vivo, es a todas luces, todos sabemos qué está pasando en Gaza. sí, Yo no puedo apagar el tele y poner la PlayStation, ¿ok? Puedo pasar la noticia en el Facebook y ver un video de Bad Bunny, ¿ya? Puedo quitar el post de Reddit que habla sobre niños, creo que van ya, si no me equivoco, al menos 15.000 niños asesinados en este genocidio. Y sí, decir, no, eso no me gusta. Voy a ir a ver la nueva película de Disney. Voy a ver el nuevo live action, la nueva película de Marvel. O sea, evadirme, ¿verdad? Esto me recuerda mucho el tema de la banalidad del mal de Hannah Arendt. Hannah Arendt habla sobre la banalización del mal en el hecho de cómo yo puedo burocratizar el mal, ¿verdad? mm, Pero hay un tema que Hannah Arendt no toca en su banalidad del mal y es qué pasa con los que somos los espectadores pasivos de ese mal. Eso es un tema interesante, sí, ¿verdad? Yo estoy sentado en mi casa, ¿ya? Yo, francamente, Costa Rica no tenemos ejército, quiero que lo sepan. En Costa Rica, yo sí, creo que ustedes lo eso, saben, no tenemos ejército, mm, no tenemos servicio militar. mm, Eh, Nosotros no sabemos cómo suena, bueno, la enorme mayoría de los costarricenses no sabemos cómo suena la artillería. Ya nosotros no sabemos cómo suena la artillería, no sabemos cómo suenan las orugas de un tanque en el concreto o una tanqueta en el concreto. Nosotros no sabemos cómo suena una bazuca. Es más, en Costa Rica no sabemos cómo suena un arma de repetición, un arma automática. sí, Pero yo a veces pienso que se sentirá, digamos, estar en mi casa y escuchar un mortero, escuchar una pieza de artillería a 1 kilómetro y decir, ¿vendrá para acá? Y lo peor es que en pocos segundos lo voy a saber. Es que eso creo que es lo más terrible, sí, ¿verdad? Que en pocos segundos lo voy a saber. Hace poco estaba viendo que la enviada especial de la ONU decía que el 93% de las viviendas, claro, no estoy hablando de edificios gubernamentales ni de mm, servicios públicos, no, viviendas. El 93% de las viviendas en Gaza están destruidas. mm, Entonces,
podemos escribir comedia, podemos escribir banalidades. Sí, sí podemos, yo creo que sí podemos. Sí, Más, yo creo que la banalidad es importante, no podemos ser tan intensos, ¿verdad? Estar pensando constantemente en la desgracia, porque nos vamos a volver locos. mm, Pensar en esta cuestión de que una madre decide suicidarse con su familia, bueno, primero asesinar a su familia y luego suicidarse ella, es una pequeña gran tragedia. sí, Hubo un fenómeno cuando vino la crisis del 2008, las hipotecas Supreme, de parejas de ancianos que se suicidaban porque no querían ser una carga para sus hijos y se suicidaban la pareja de ancianos. O sea, el abuelo y muchos abuela por lo empresarios en menos. Japón se suicidaron. Entonces, hablar del suicidio como una enfermedad mental o reducirla simplemente a una enfermedad mental, me parece a mí que puede ser un factor que puede estar dejando por fuera otros elementos que son muy importantes. Estamos viviendo en una sociedad que me dice que perfectamente yo a los 24 años ya fracasé. Soy un fracasado a los 24 años. Soy un fracasado. Eh, Ahora que hay tanto TikToker y YouTuber y todo esto en Japón, que son latinoamericanos, que dicen, es que si usted a los 23 años en Japón no ha conseguido un empleo en una gran empresa, ya usted fracasó. Ya usted no hizo nada Sí. con su vida. Dice, tiene 23 años. Mm. O sea, ¿cómo vas a Disculpa, decir que un tipo de 23 años fracasó? disculpa que te metas en cabeza, o sea, en camisa de once varas. Esta es una Mm, pregunta bastante polémica, sobre todo en Chile. El mm. presidente Salvador Allende se suicidó después del bombardeo a La Moneda el 11 de septiembre del 73. Hay gente que lo considera valiente. ¿Qué opinas tú? Vuelvo al tema, por eso, primero que nada, el disclaimer, gente, si alguien se siente mal y quiere autoeliminarse, primero busque ayuda de profesionales, eso es súper importante, ¿verdad? Salvador Allende, el tratar de desentrañar qué pasó por la mente de Salvador Allende en ese momento es tan complicado porque yo le estaba comentando precisamente a unas amistades mías. Salvador Allende fue Mojica, pero hace 60 años. Mm, O sea, él era un hombre bueno. Es que no estamos hablando, es que hay hombres que son muy duros, hay líderes tanto de izquierda como de derecha que son muy duros, son muy recios, pero hay hombres que saben conversar, ¿verdad? Salvador Allende fue un hombre bueno que en otras circunstancias, creo que hubiera sido un gran ejemplo de justicia. Salvador Allende creo que es nuestro gran mártir latinoamericano y con todo el respeto, porque también lo admiro mucho en muchas cosas que hizo, más que el Che Guevara, más que el Che Guevara, Salvador Allende es nuestro gran mártir, ¿ya? Salvador Allende no merecía esa muerte. Yo recuerdo la primera vez que vi el asedio de la Moneda, hace que tenía como 22 años, recuerdo que lo vi en una película, me parecía ridículo, pero era ridículo ver aviones disparándole mm. al Palacio de la Moneda. ¿Te Sí, Es puedo que era decir algo, Jorge? claro, claro, dime, adelante. Estaba encontrando acá en la IA, en la inteligencia artificial, se me vino a la mente un político argentino que se suicidó, Leandro N. Alem, no sé si lo conoces, No, no lo conozco. se suicidó en 1896, se disparó un balazo en la cabeza en un coche mientras se dirigía al Club del Progreso, dejando una carta explicando su decisión debido a la traición de su partido. Hasta la política llegó el tema del suicidio. sí, también. Es que creo que cuando uno decide entrar a política con buenas intenciones, con buenas intenciones,
¿verdad? Y se encuentra el pantano inmundo que es la política en muchos casos. Creo que puede ser un impacto muy fuerte si uno no eh, está realmente preparado para la decepción. Claro, Yo creo que si uno entra, por ejemplo, en esta obra que le estaba comentando de Taladrando en el agua y el aceite, hay un personaje que se llama Abuelo Radio, así se llama el personaje, se llama Abuelo Radio. Abuelo Radio es un hombre que decide no participar en la Revolución Mexicana, ¿verdad? Su hermano sí participa en la Revolución Mexicana, él se esconde. Al hermano lo matan en la Revolución Mexicana. Más o menos para explicarles, una muchacha entra a una casa random. Yo no, bueno, ok, yo no sé si ustedes saben que Tlatelolco era unos apartamentos, la iglesia, Sí, la excavación, y ahí fue donde los triangularon. Eso fue una operación militar. Y aclaro, yo estoy convencido que no fue una operación militar de los militares mexicanos. Eso fue una operación del servicio secreto, por decirlo de alguna forma, del gobierno mexicano. Eso no fueron el ejército mexicano. Al punto que cuando empiezan los disparos, los soldados no le disparan a los estudiantes. No saben a quién disparar, le empiezan a disparar a donde vienen los disparos, a los francotiradores. sí, Y cuando los estudiantes empiezan, algunos estudiantes corren hacia los soldados, si no estoy mal, los mismos soldados les dicen, vengan, porque nos están disparando a todos, sí, ¿ya? Lo que querían, lo que quería el Comando Olimpia, si creo, estoy mal, se llamaba el Comando Olimpia, era que los soldados pensaran que los estudiantes les estaban disparando para que ellos le dispararan a los estudiantes. Pero no, los soldados de hecho se quedan muy confundidos al ver que les están disparando, porque ¿quién nos está disparando? sí. Una de las muchachas, bueno, uno de los personajes que es Aceite, se mete en una casa random, en cualquiera, en los apartamentos, y se topa agua. Uno de los personajes dentro de la casa se llama Abuelo Radio. Abuelo Radio, en un momento determinado, cuando entran los soldados y dice, bueno, ¿qué? Alguno de ustedes estuvo en la marcha. Entonces, Aceite, después de darse cuenta que uno a veces tiene que levantar la mano y decir, no, no, y afrontando la enorme posibilidad de que va a morir. Abuelo Radio descubre en ese momento, por decirlo de alguna forma, que es su gran momento de redención y dice, yo estaba con ella, y se va con ella. Y afronta la posibilidad de ser ejecutado. ¿Por qué? Porque cuando uno no hace nada durante toda la vida, creo que ahí funcionan las palabras, creo que fue Mark Twain el que decía, uno no se arrepiente de lo que hace, uno se arrepiente de lo que no hizo en la vida cuando llega a ser anciano. sí, Entonces, creo que estamos viviendo un punto en que si los pensionados están saliendo a manifestarse, como sociedad nosotros podemos decir algo va mal. Porque los pensionados deberían de estar diciéndole vagos a los manifestantes, no ser manifestantes. Ya, eso es fuerte. Cuando vos ves que las feministas están caminando a la par de los pensionados, las feministas pro aborto están caminando a la par de los pensionados que están en contra del aborto, por lo general, muchos pensionados están en contra del aborto. Y vos ves que son las feministas, que son los hinchas de equipos de fútbol, Mm, chavalos que lo único que quieren es ver fútbol, están a la par de los pensionados. Vos decís, algo no va bien, sí. algo no va bien, ¿Por qué para ¿ya? ti es importante escribir? Y si tú crees que es fácil, o sea, y es importante también usar la IA, o sea, la inteligencia artificial para escribir. ¿Qué opinas tú de eso? Ok, yo primero que nada, siempre pongo como ejemplo a Jackson Pollock, ¿verdad? Cuando uno ve una pintura de Jackson Pollock,
uno que no sabe de pintura, Mm, uno solo ve rayas, ¿verdad? Uno realmente no logra comprender eso. Lo importante no es el producto en el arte, lo importante es el proceso. ya. Entonces, ¿qué proceso tú la IA? Mm. Es lo más rápido. Yo, digamos, voy a aclarar una cosa. A veces uno, por ejemplo, tiene como dudas sobre ciertos temas, ¿verdad? No lo sabe todo. Sí, Pues meterse a la IA y preguntar, por ejemplo, cuando a una señora le pone que tiene una encefalitis aguda menstrual, la señora se queda súper confundida, no sabe de qué le están hablando, ¿verdad? Entonces se mete la IA y pone encefalitis aguda menstrual y se da cuenta que son dolores de cabeza por la menstruación, ya. ¿Verdad? sí, En ese tipo de cosas la IA es muy importante. Eh, pero, por ejemplo, cuando vos como coronel o general israelí te metes, le pedís a la IA que te diga que cuál sería un blanco para generar un mayor impacto en la moral de la población y te recomienda lanzar un misil en un hospital o lanzas el misil, creo que es ahí donde la IA demuestra también su eficacia y su eficiencia, pero que no hay un ser humano detrás que asuma la responsabilidad de semejante crueldad. sí. Escribir siempre, 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 siempre escribir ha sido un acto de profunda rebelión. Cuando uno lee a Ana Karenina y se da cuenta que la historia de una mujer que deja a su familia por amor, por pasión, por deseo, pues tal vez ahora, en el 2025, no nos impacte tanto, pero pensar que esa novela ya tiene más de 100 años, más de 125 años, uno puede reflexionar que fue un impacto cuando salió, y más en la Rusia, que todavía era la Rusia zarista, Sí. ¿ya? Cuando, por ejemplo, uno lee El viejo y el mar, ya uno puede imaginar la pasión de un hombre como Ernest Hemingway, que sabía lo que era pelear contra un pez durante 4, 5, 6 horas, porque a Ernest Hemingway le gustaba pescar. Entonces era un hombre que sabía lo que era batirse con un pez durante 5 horas. Entonces uno dice, eso la IA nunca lo va a saber. Hace Ya, usted poco, puede decirle a la se, IA, escríbame una novela como El viejo del mar, la podrá sí, escribir, pero hace no poco tendrá se corazón. descubrió que uno de los libros más vendidos había sido hecho por inteligencia artificial. Sí, perfecto. Yo digamos, lo que pasa, ¿no te acordás que en 1984 había una máquina que escribía novelas? No, no me acuerdo. Léanse en otra de 1984, hay una máquina que escribe novelas. Estaba hablando Ahora, de Orwell o sí, la de de... 1984. Ah, de la Ajá. novela. Vieras que, por ejemplo, yo recuerdo hace muchos años una entrevista que le hicieron a Borges. Pues Borges es un carácter, ¿verdad? Dirían los franceses, un carácter, ¿verdad? Sí, Eh, entonces le preguntan que qué opina de Horacio Quiroga. Entonces, si yo no recuerdo mal, él decía que es que Horacio Quiroga no sabía escribir. sí, el librito de Orwell. Solo Borges puede decir que Horacio Quiroga no sabía escribir, ¿verdad? Pero pasaba algo muy interesante. Dice Borges que a él le pasaba algo muy interesante con Horacio Quiroga, que él cuando leía a Horacio Quiroga decía, él no sabe escribir. Pero uno pasaban las semanas y seguía pensando en los cuentos de Horacio Quiroga. Sí. Entonces Borges decía, esto no lo logra cualquier escritor. Esa cuestión que a vos te quede dando vuelta la obra y que te quede dando vuelta y te quede dando vuelta y te quede dando vuelta, eso no lo logra cualquier escritor. Y Borges tenía, Como pusiste en tu Instagram, el problema no es leer sin que nada te pase por dentro. sí, es, hay obras que vos lees y te pasan absolutamente directo, ¿verdad? O sea, hay obras que son como, "Ah, bueno, ya lo leí". Pero hay obras que a vos, que a uno lo marcan. ¿Leíste de François Rabelais, Gargantúa y Pantagruel?
No, pero es que son 5 tomos, no son 5 tomos. Son cinco Sí. tomos, ¿verdad? Sí, sí, ¿Podrías es que podrías hacer una adaptación para el teatro? a mí me encanta porque es como En busca del tiempo perdido de Proust, ¿verdad? Dicen, Sí. decía esos memes que andan en internet, que dice, Mm. 10 libros que todo intelectual dice que ha leído, pero no ha leído, y siempre está En busca del tiempo perdido de Proust, de Marcel Proust. Sí, no, no, hay libros que uno, eh, eh, yo siempre he dicho que si me topara un vampiro y me dice, es que te voy a dar la inmortalidad para que puedas olvídese de vivir y ir a fiestas. Y yo, no, no, no. Hágame inmortal para poder leerme lo que me falta. Ya, ya, Ah. ya, Yo ¿no? soy más fan de Leopoldo Marechal que de Borges. En mi familia, mi papá llegó a escribir una novela que se llamó Giorgi el Inglesito. Yo siempre he creído que Argentina, yo tengo un pensamiento. Vengo de familia peronista yo, por Felicidades. eso me llamo María Eva. El famoso, ¿quién fue el que dijo que era el hecho maldito? Que el peronismo era el hecho maldito de Argentina. Eh, pero es que lo decía es que el peronismo es muy interesante. El peronismo siempre es el hecho maldito, pero creo que es como el hecho tópico argentino. Yo les voy a decir algo, el peronismo de izquierda, quiero aclarar, cuando se acerca a Keynes es cuando está en su mejor versión. Cuando el peronismo se acerca a Keynes, está en su mejor versión. Por eso es que Kirchner, para mí Kirchner lo hizo también, porque Kirchner lo que hizo fue prácticamente agarrar yo siempre yo vacilaba un día con un amigo, bromeaba con un amigo, y le decía, mal, siempre he creído que Kirchner le dijo a un amigo, le preguntó a un amigo economista, Mae, poneme en 10 párrafos los 10 consejos de Keynes para un país en quiebra. El economista se lo dio a Kirchner, ¿verdad? Y, y él lo siguió al pie de la letra. Lo siguió al pie de la letra. Y él logró cosas importantes. Yo siento entonces que creo que cuando el peronismo se acerca a Keynes, es cuando Sí. lo hace. Creo yo, ¿verdad? Es mi opinión no profesional, no soy economista, la economía no es mi fuerte, pero creo firmemente que el peronismo, cuando hace eso, lo hace mejor, porque los empresarios siempre van a estar en contra del peronismo, porque le tienen pánico, ¿ya? Pero saben que si está cerca de Keynes, al menos van a poder seguir haciendo sus negocios. Igual, no sé si viste los resultados del domingo, se elegía para legisladores de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Santoro sacó 10 bancas y Adorni sacó 11. Pero la pregunta del millón de dólares, ¿por qué los pobres no están votando? Sí, hubo un 50% de la población que no votó. Eso me preocupa Ok, también. Sí. el asunto es por qué los pobres no votan. Yo creo que hay gente que Nosotros, rica también que tampoco vota. O sea, Mirta Legrand, que es una de las gran figura de la televisión argentina, dijo que no iba a votar. O sea, es un tema transversal también. pero es que si vos te pones a ver, el hecho de que un rico o que una persona acomodada no vote y el peor riesgo que él tiene es que se mantenga el status quo. Y Mm. el status quo en Argentina favorece enormemente en este momento de ya la gente que está bien, ¿verdad? El Sí. problema es que cuando un pobre no vota, se enfrenta exactamente al mismo riesgo, ¿verdad? Que no cambie nada. El problema Claro. es que el status quo actualmente no favorece a los pobres de Argentina. Ujú. Yo creo firmemente que yo tengo un pensamiento. Siempre he creído que Brasil
Argentina, Chile y México, ellos cuatro. Lo que nosotros ahora vemos como el BRICS, yo siempre creí que esa tutela de ser los países que iban a ayudar al sur global, al menos en Latinoamérica, debieron haber sido México, Chile, Brasil y Argentina. Pero Argentina ha sido tan debilitada, tan desvalijada, tan humillada, y creo que se necesita de una entereza política y una inteligencia política emocional y un contacto con los pobres real. O sea, yo siempre dije, en este, bueno, lo Tipo pensé en lo su... que hizo, tipo lo que hizo el padre Mujica en los 70, ¿no? Ujú. Yo pienso mucho en que qué lástima que Bergoglio fue sacerdote y no fue político. Mucha gente critica que Bergoglio no hizo lo suficiente, no hizo, yo les digo, ah, mae, o sea, Ahora que estamos en el 25 de mayo, viste que celebramos la independencia y en aquella época se metían en política los clérigos. es que, por ejemplo, cuando uno ve a los sacerdotes de la liberación, ¿verdad? Que están en la Claro, teología de la sí, sí. liberación, Mm. eh, eso te demuestra que ellos, el mensaje de Cristo de estar con los pobres, no es estar con los pobres en la otra vida. Jesús los sacó a Se latigazos los del salvó en templo a esta los vida, les dio mercaderes. pan en esta vida, les dio peces en esta vida, los resucitó en esta vida, no en la ¿Viste otra. viste lo que hizo Jesús? Los sacó a latigazos del templo a los mercaderes. O sea, yo siempre he creído que Se metió en política. sí se metió en política, o sea, Jesús, pero el asunto es que yo siempre he creído que, Acá tuvimos al padre Farinello que se hizo diputado. ujú, ah, no lo No sé sabía. si lo escuchaste No, al no, no, padre no. Farinello. Yo francamente, a mí la historia argentina y chilena me apasiona enormemente, pero no sé tanto, ¿verdad? Así. Eh, yo sí creo, o sea, a mí me hace una gracia, por ejemplo, ahora que estrenaron el Eternauta, le digo yo, gente, Sí, estamos claros que esto es un excelente momento para agarrar palas y ir a buscar el cuerpo de Osterles, ¿verdad? Y sus hijas. Sí. Yo creo que o sea, sí, sí, es una de duro, las pero ay, cosas, bueno, uno de los testigos que sí fue sobreviviente del centro de concentración donde estaba, sí, cuenta que entra un sargento del ejército y con una risa sardónica le dice a Osterle que ya era un hombre de 61 años o 71, perdón si estoy equivocado, la edad. Ya matamos a tus dos hijas. O sea, ¿cómo le decís vos a un anciano? Porque en ese tiempo, 61 años, ya era ya ser un anciano, ¿verdad? Aclarémoslo. sí, O sea, uno envejecía antes más rápido. O sea, ¿con qué gusto sádico e inhumano es durísimo, le sí. decís a un hombre, Mae, matamos a tus dos hijas? Mm. Saber que hay dos nietos perdidos de Osterley. Saber que hay dos nietos perdidos de Osterley. Es como lo de Lorca en España. Yo siempre he dicho que en España deberían comprar unas, como por lo menos unas 20.000 barredoras, ¿verdad? Y empezar a excavar hasta encontrar los huesos de Lorca. O sea, para mí lo de España es una vergüenza. Yo una vez hice un post que decía, cada día que pasa, España carga con la vergüenza de no haber encontrado los huesos de Lorca. Mm. Ya. Cada día que España, pasa, cada día que pasa, para toda España es una vergüenza que todavía no hayan encontrado los huesos de Lorca. Y ya van a cumplir 100 años. Ya no y van a es cumplir terrible. 90. Ya falta un año para que cumplan 90 años y todavía no encuentran los huesos de Lorca. Qué España gran hizo algo poeta. que, España hizo algo que olvidó lo que fueron los crímenes del franquismo y se hizo de nuevo, totalmente todo de nuevo y se olvidó todo y bueno, ahora existe la ultraderecha, que es Vox, Vox, Vox.
que, bueno, que reclama ser los seguidores del franquismo y todo eso. Yo quería también, yo no sé si tú crees en alguna cosa, en Dios o lo que sea, pero la Iglesia Católica chilena también hizo algo muy importante durante la época de la dictadura, que fue el cardenal Raúl Silva Ríquez, que hizo la Vicaría de la Solidaridad, que, donde se apoyó a las víctimas de la dictadura, a las personas que habían sido torturadas, asesinadas, en una justicia chilena que durante los 80 no hizo nada, y hasta, bueno, Pinochet murió, todos sabemos cómo murió, y la época de la Iglesia Católica hay mucha gente que no sabe eso, o que también trata de olvidar que la Iglesia Católica sí fue un aporte muy importante en la época de la dictadura. Ok, primero, yo no creo que exista un Dios teísta. Estoy Ya, convencido de que no existe un Dios teísta. Sin embargo, creo que los católicos que leen la Biblia, que leen la Biblia, los evangelios, conscientemente, conscientemente, esto es muy importante, ya, ¿ok? Conscientemente. Y hablo de esas, tanto del sacerdotes como la señora que va los domingos a misa, ¿verdad? ya, Tiene que concluir, o debería concluir, que si bien es cierto, los que somos ateos y marxistas, no somos enemigos naturales. mm, ¿Te puedo Mm, decir mm, algo? Hay una frase de Antonio Machado que dice, tu verdad, mi verdad, no, la verdad. ujú. Yo sí, siento que, por ejemplo, cuando uno lee los evangelios, uno se da cuenta que Jesucristo Vino para todos. era un ser humano, primero, que nunca despreció a las mujeres. No hay un ápice de desprecio en los evangelios de Jesús respecto a las mujeres. mm, De hecho, creo que, porque sabemos que los evangelios fueron escritos después, sí, hay una teoría muy bonita que dice que María Magdalena y las dos hermanas de Lázaro, que una se llamaba María y la otra no me acuerdo cómo se llamaba, Marta, Marta, que María Magdalena, Marta y la María, la hermana de Lázaro, no eran tres mujeres que andaban por ahí, no, eran discípulas, eran claro, discípulas, ¿ya? seguidoras, Al mismo mm, nivel de Pedro, de claro. Mateo, ya de Santiago, ellas estaban ahí, ¿ok? Que por una cuestión patriarcal, su lugar en la historia del cristianismo fue relegado, perdón. Pero que, o mm. sea, que usted diga que Jesús en algún momento dijo a las mujeres no, usted realmente no lo detecta. Es muy probable que Jesús permitió en Una, su ministerio mujeres. una película que describe muy bien esto que estás contando, El Código Da Vinci, no sé si lo vi. Sí, sí Sí, lo vi. Eh, eh, pero el asunto es que entonces creo yo que la persona, por eso reitero, cuando la persona lee los evangelios y lee el manifiesto comunista Yo lo y leí lee para un el reino, trabajo práctico en la claro, secundaria, me dijeron elegí dos partidos y yo elegí el peronismo y el comunismo. Y leía Marx, y uno lee, por ejemplo, la Reino Novarum de León XIII, claro, la Red Ahora que Unovaron, tenemos un sí. León XIV, ¿verdad? Antes de Perón estuvo León XIII. Ujú. mm, Eh, Uno se da cuenta muchos puntos de encuentro. O sea, Sí. yo creo firmemente que que un creyente cristiano consciente de la realidad social en que vivimos,
puede estar muy, muy cerca de un marxista, Sí, pero siempre y cuando los dos comprendan que el mensaje, tanto de Marx como de Cristo, era destruir la iniquidad y destruir la guerra y destruir la explotación del hombre por el hombre. claro, sí, totalmente de acuerdo. Marx y Jesús estuvieron muy, muy, muy cerca. Lo que pasa es que hubo muchos intereses, hay muchos intereses de hacerle creer a los cristianos de que los marxistas somos lo peor y los odiamos, y hay intereses de hacernos ver a los marxistas que nosotros por naturaleza tenemos que odiar a los cristianos. Eso no es cierto y yo no estoy de acuerdo con esa visión. Yo creo que Mi hija votó por la izquierda. bien, Mm. bien hecho esto, es una Está en chingada la mental. UBA, está estudiando en la UBA. Eh, eh, Hay gente que dice que Costa Rica es como una taza de leche, pero como yo te comentaba antes, yo Una taza de leche, una sí, taza de leche. sí, o sea, totalmente tranquilo. Yo te comentaba antes que yo conocía gente de Costa Rica, Ajá. me decían, por ejemplo, que Oscar Arias, que fue premio Nobel de la Paz y que fue presidente, no era como la gente de otros países creíamos. También está el tema de la corrupción, acabo de ver también el tema de la pelea que hay con los aranceles en Estados Unidos, o en Costa Rica, y también decía que el ejército, que si bien Costa Rica es el único país de América Latina que no tiene ejército, tiene como una policía militar y que había gente que también sido entrenada como si fuera ejército. Eso fue hace mucho tiempo. Está el tema también de la inseguridad, que si no, que si bien es infinitamente menor a lo que pasa en otros países, también ha sido importante. Y he visto los diarios de los países donde la gente reclama por el tema de la inseguridad, y que afecta a toda Latinoamérica también. Y también está el tema de los nicaragüenses, que es como, como un tema entre los chilenos y los peruanos, ¿no? Que entre Costa Rica y Nicaragua es como ese tema. ¿Cuál es tu opinión sobre todos esos temas? Bueno, primero, sí, Costa Rica tuvo una época, Mm, aquí se torturó comunistas. Ya, nosotros bueno, como país aquí se torturó, el Estado generó terrorismo de Estado, obviamente muy lejos de lo que pasó en Argentina, súper lejos de lo que pasó en Chile, en mm, Brasil, en Uruguay, en Paraguay. Eh, Nosotros no estábamos ahí, pero aquí sí hubo de eso. mm. ¿Hubo ticos en la Escuela de las Américas? Sí, hubo ticos en las escuelas de las Américas. Ya existen fuertes indicios de que la CIA usó al menos un campo de aterrizaje clandestino en la zona norte para ayudar a los contra. Hay indicios importantes, hasta hubo un juicio y todo, si no me equivoco. Aquí se ejecutó a una revolucionaria de izquierda, a Viviana Gallardo. Se ejecutó en una comisaría ¿De qué y se época estamos ejecutó. hablando? Ah, ¿De qué época A estamos Viviana hablando? Gallardo la ejecutaron a principios de los 80, no, finales de los 70, principios de los 80. No tengo la fecha en este momento así como totalmente a mano, va a decir, sí, fue tal fecha. Ya. Ya, pero sí existió, y eso sí es importante que quede claro. O sea, nosotros sí no, como decir que tenemos un pasado blanqueado, sí ha existido un esfuerzo. Yo he notado que en Latinoamérica, les agradezco montones a los latinoamericanos que nos tengan también, ¿cómo se llama? También ranqueados. Mm. Yo escribí una obra sobre Viviana Gallardo, precisamente este año escribí una obra sobre Viviana Gallardo, no ha sido publicada, porque hay que pedirle permiso a los papás y bueno, una serie de situaciones. Una obra que te recomiendo para que la lleves al teatro,
Flores robadas en los jardines de Quilmes. Es de aquella época. Yo escribí una obra sobre Argentina, yo escribí dos obras sobre Argentina. Una se llama Argentina 78. Sí, con el El Mundial La de mundial. obra la... se desarrolla en la final de Holanda y Argentina. Mm, Mm, O sea, de fondo, ¿verdad? Obviamente de fondo, la idea es que de fondo se escuche la final de claro. Holanda-Argentina. sí. Y la otra se llama ESMA. Ya. A mí me impactó mucho, hace un par de meses vi un documental del Mundial de Argentina 78. Entonces está la ESMA, está la cámara frente de la Mm, ESMA y hacen, seguro, bueno, obviamente la cámara está o en una grúa en un dron, ¿verdad? Entonces levantan el dron o la cámara y al fondo, como a unos, supongo que 700 metros, se ve el estadio donde se está jugando la final. O sea, literalmente los detenidos de la ESMA podían escuchar los gritos de la gente. mm, Eso es impactante. O sea, a mí sí. eso me impactó enormemente. A mí siempre el tema de Argentina 78 siempre me ha parecido impactante. Ya, eh, creo que es terrible. Mm, Ver a Macera decir, mire, es que lo que pasó fue mm, lamentable, sabiendo que Macera era un psicópata, porque Macera, yo francamente, Como este yo, tipo de ahora, le tendrían que hacer un análisis de la mente antes de que asuman estos tipos, porque lo que está haciendo es muy lamentable. vieran que yo creo que Milei es la mayor representación de que Argentina tiene un sistema democrático. sí, Es que sí. O sea, es que la democracia se trata de que cualquier persona puede ser presidente. Vea, sí, Argentina Sí, demostró que la democracia sirve. O sea, literalmente cualquiera puede Argentina y Estados Unidos demostraron, le demostraron al mundo que la democracia funciona. Cualquiera puede ser presidente. sí, O sea, sí, o sea, tal. perdónenme, yo sé que uno puede criticar mucho a Milei, pero si algo demostró Milei es que la democracia argentina está muy fuerte. O sea, cualquiera puede ser presidente. sí. Es ¿Ya? es lo que está ocurriendo en todo el mundo, sobre todo. Pero iba sobre el tema de Costa Rica, que es lo que yo quiero que Bueno, me hable. Como te les decía, digamos, nuestra última gran revolución, por decirlo así, ¿verdad? Que tuvimos fue en 1948. Hubo un atentado ahí que se llamó el Cardonazo, pero no voy a entrar a, pues fue más una revuelta. La última gran revolución de nosotros fue en 1948, imagínense. No fue bonita. Hay costarricenses que piensan que aquí se tiraron 4 balas y se resolvió. No, no, aquí hubieron homicidios sumarios, tanto de parte de los republicanos, como del Ejército de Liberación Nacional, como de los comunistas. O sea, aquí hubo crímenes de guerra. Reitero, no a la escala de los países de ustedes. Estamos muy lejos de esa escala, pero sí hubo Sí, eso. sí, Costa Rica, a partir de la decisión de don Pepe Figueres, se decide abolir el ejército, que de por sí el ejército de Costa Rica, primero, era una vergüenza y era un chiste. O sea, hay fotos del ejército costarricense en 1930 con soldados descalzos. O sea, sí, nosotros éramos un chiste de ejército. Ya, entonces lo quitamos porque era un chiste. En realidad era para que los altos mandos hicieran lo que les diera la gana. Pero era un chiste. Nuestro ejército era un chiste. Ahora, hubo entrenamiento antiinsurgencia en Costa Rica. Según se dice y según se puede probar o no, hubo compañeros, hubo gente que fue a la Escuela de las Américas en Panamá, que creo que todos sabemos qué significa eso, ¿verdad? Esos famosos entrenamientos de Estados Unidos para, Sí. para la lucha contra las drogas, al final se convertían en sí, luchas antiinsurgentes. Que lo diga Colombia, que lo diga Colombia, el- ¿verdad? mm, Pero sí, sí, Costa Rica tuvo su lado oscuro, no, reitero, no tan grave. El paroxismo, digamos, nuestro fue el asesinato de Viviana Gallardo. Costa Rica ha olvidado a Viviana Gallardo.
Costa sí, Rica como país ha olvidado a Viviana Gallardo. Eso fue uno de los motivos por los cuales escribí la obra sobre Viviana Gallardo. Se llama Viviana Gallardo en el País de las Maravillas, ¿verdad? Entonces, Viviana Gallardo viajando al País de las Maravillas. Les reitero que no sé si podré publicarla porque tengo que pedirle permiso a la mamá y al papá que están vivos y que han sufrido enormemente cómo la prensa nacional, el mainstream, trata a su hija como si fuera Osama Bin Laden, ¿verdad? Además de ello, tendría que pedirle permiso porque el gran pianista costarricense Jack Sagot es un personaje, entonces no sé si va a permitir que salga él como un personaje, no lo sé todavía, entonces está complicado, pero el asunto es que habemos muchas personas en Costa Rica que creemos que que la memoria de Viviana Gallardo, primero, debe ser reivindicada y segundo, debe ser recordada, porque nosotros la hemos olvidado. Pero sí vivimos un país que se cree sus propias mentiras. O sea, hay un imaginario nacional tremendamente falso de que somos la Suiza centroamericana. Mentira, sí, no lo somos la había Suiza escuchado. centroamericana. Es ridículo, además, llamarnos la Suiza centroamericana. Sí, Hay temas de derechos humanos en que hemos quedado rezagados. Nosotros pasamos por la vergüenza de que fuera la Corte Interamericana de Derechos Humanos la que nos dijera que teníamos que aprobar el matrimonio igualitario. O sea, eso no lo hicimos nosotros. La Corte Interamericana de Derechos Humanos nos obligó. Eso es una vergüenza para un país donde precisamente está la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Está en San José. La sí, Corte Interamericana de cierto. Derechos Humanos está en San José y fue la Corte Interamericana de Derechos Humanos en San José condenó a Costa Rica por no permitir el matrimonio igualitario. Entonces eso habla mucho de que nosotros nos comemos nuestra propia historia. Somos un país ultra conservador. Aquí hay mucha gente que desea una dictadura, pero así, cuando digo dictadura, es dictadura dura. Por dicha no tenemos ejército para que la monten, pero bueno, que lo dicen. Somos un país que sí, la criminalidad ha aumentado, pero yo creo que ver la criminalidad, como decir, aumentó la criminalidad, suave un toque. Antes de que usted diga, aumentó la criminalidad, pregúntese cuánto han subido los salarios mínimos. Pregunte cuánto ha subido las plazas de maestros y maestras en Costa Rica. Pregúntese cuál es el estado actual de la infraestructura educativa costarricense. ¿Cómo están las escuelas costarricenses? ¿Cómo están los colegios costarricenses? Pregúntese cómo está la familia costarricense integralmente hablando. Pregúntese cómo estamos en una economía de mercado consumista y materialista. Y después de que usted conteste todas esas preguntas, diga, así, en Costa Rica ha aumentado la criminalidad. La criminalidad no aumenta de la nada. Mm, Este es un experimento súper fácil que usted puede hacer. Vaya a una escuela de niños pobres. Vaya a la escuela más pobre que usted se pueda imaginar en Santiago o en Buenos Aires. La más pobre. Agarre, métase en cualquier aula de chiquitos de 10 años, 10, 11 años. Digan, ¿qué quieren ser ustedes cuando sean grandes? Y háganse una simple pregunta. De esos chiquitos, ¿cuántos contestan, yo quiero ser asaltante, yo quiero ser sicario, yo quiero ser narcotraficante, yo quiero ser... O sea, eso no pasa. Eso no pasa. Los niños quieren ser doctores, quieren ser ingenieros, quieren ser pintores, bailarinas. Eso quieren ser los Y niños. hay que volver a Rousseau. ¿Lo leíste a Rousseau? Sí, yo leí a Rousseau. mm, No estoy diciendo que el hombre sea bueno por naturaleza, lo que estoy diciendo es que el hombre en sociedad no quiere hacer el daño por puro gusto. sí, El hombre en la sociedad no quiere hacer daño por puro, o sea, uno no se, aclaro, salvo las personas con psicopatía, salvo las personas con psicopatía, el ser humano normal no se levanta pensando hacerle daño a otra persona. mm, Sí. O no quiere vivir su día tranquilo. sí, Ya, tal vez tenerse un chismecillo del vecino o de un compañero de trabajo, pero no le desea el daño a otra persona.
Había ¿Qué es? había una discusión en esa época de Rousseau, si el hombre nacía bueno por naturaleza o nacía malo por naturaleza. Sí, la discusión era con Hobbes en el Leviatán, que el hombre Sí, era el lobo del hombre. sí, Yo creo que Hobbes se equivoca. Francamente, creo que Hobbes se equivoca. O sea, yo no es que no, no soy un optimista. Créanme que, por favor, no crean que soy un optimista, no crean que yo soy de esos. Pero creo que Hobbes se equivoca. sí, ¿Y sabe dónde usted ve eso? Por ejemplo, vean que no estoy mintiendo. Vean que no estoy mintiendo. Hay un terremoto en Chile. sí, La gente piensa ir a robarse una pantalla de una sí, tienda. La gente piensa ujú, ir a robarse una cocina de el la casa del bombillo, vecino. No, la gente lo primero que piensa es ir a ayudar a su vecino que se le cayó la casa encima. Ir a sí, buscar a Juan y a la doña de Juan, a doña Inés y a los chiquitos de Juan. Eso es lo claro que primero que uno después se piensa. empezaron a robar todo, hasta gente Ya. de todos los Bueno, grupos era, ahora lo que pasó en las últimas lluvias, que hubo muchas inundaciones en Zárate, en Campana, todos esos lugares, Bahía Blanca. La gente salió antes de que el gobierno mandara ayuda, ya había un mecanismo de ayuda de la propia gente, ayudándose unos con Hay otros. una anécdota buenísima con el terremoto del 84, si no estoy equivocado, pueden buscarlo en internet porque puede ser que esté equivocado. Resulta que sucede el terremoto de Ciudad de México en el 84, fue un terremoto terrible, ese terremoto Sí, fue terrible, ¿verdad? creo que fue el Eh, 85, ah, creo que fue el 85. pero digo, perdón si me equivoco, Eh, sí, sí sé que tuvieron que arreglar todo muy rápido porque ya venía el Mundial del 86. sí, Bueno, creo que sí fue en el 80, digamos fue el 85. Resulta que la gente el gobierno se paralizó, o sea, el gobierno literalmente no reaccionó. Los sí, primeros que reaccionaron fue la gente se empezó a organizar. Y entonces la gente cuenta que empezaron a ver un tipo y la gente decía, qué raro, ese man se me hace conocido, ese man se me hace conocido, ese güey se me hace conocido. ujú, Pero y todo el mundo está en lo suyo, ¿verdad? Moviendo escombros, buscando sobrevivientes, víctimas, lo que sea. Todo el sí. mundo movía escombros. Luego alguien lo reconoce y es Plácido Domingo. sí, O sea, en los 80 Plácido Domingo, junto con Luciano Pavarotti, era el tenor del mundo. sí, Estamos hablando que una de las dos grandes voces del mundo estaba moviendo escombros en medio del terremoto de Chile. Digo, perdón, de México. de México. Y uno se pregunta, o sea, prácticamente Plácido Domingo pudo haberse sentado y decir, bueno, madre, me avisan cuando están los aviones listos. Sí, Ya, es Plácido Domingo, el señor se puede sentar a hacer eso. No, Plácido Domingo sale, ve lo que está sucediendo y empieza a mover escombros. Duró como 2 o 3 días, ya después se fue. Pero entonces vea dónde está el impulso humano, un tipo que perfectamente está acostumbrado a estar en los mejores hoteles, los mejores restaurantes, las mejores villas, mae que seguro millonarios les presta aviones privados para que ande por el mundo, un chavalo que seguro llega a un lugar y un millonario le presta una villa para que quede ahí en el Mediterráneo todo un mes y no le cobra un 5, ¿verdad? Un tipo que vive así, le prestan yate seguro, o tiene un yate y el tipo está moviendo escombros. sí, El tipo está moviendo escombros. ¿Me entiendes? No, no. O sea, yo creo que hay un impulso dentro del ser humano de ayudar. Hay un disco muy bonito de Plácido Domingo que se llama Mariachi, él cantando mariachi. Él sí, amaba a México. Bueno, lo ama. sí, Vamos sí, que lo ama. bueno, Sí, pero me entienden. Entonces yo sí siento que el ser humano, yo creo que Hobbes se equivoca. Yo francamente creo que Hobbes se equivoca. mm. Les voy a contar algo. Yo soy muy fan de las películas eh, de zombies. Entonces me encantan, a mí las películas de zombies me encantan. Pero entonces me hace una gracia porque los gringos, cuando hacen películas de zombies, se matan entre ellos. Eso es una vara.
Esos maes no pueden, o sea, están en una crisis de zombies, ven un mae con vida y lo matan, lo cual es absurdo, porque si yo lo mato, ese mae se va a hacer zombie. O sea, Sí, ya. Pero ustedes ven películas europeas o asiáticas de zombies, los enemigos rapidito se ponen de acuerdo porque dicen, mae, son zombies. O sea, si no nos ponemos de acuerdo nos van a matar. Entonces a mí me encanta ver películas en que, por ejemplo, hay policías, hay narcotraficantes, hay una redada, están esperando que empiece la crisis zombies. Y los narcotraficantes y los policías franceses se ponen de acuerdo porque, mae, son zombies, tenemos que defendernos. O sea, la vara de las drogas pasa a segundo plano. O por ejemplo, hay una película de zombies buenísima de Bangladesh, creo que es que Bangladesh, entonces hay un grupo de indios de indios, no, perdón, de aborígenes que se oponen a que muevan no sé qué, porque ahí hay unas tradiciones de no sé qué. Entonces luchan contra unos chavalos del ejército, están peleando, en medio de la protesta hay un foco zombie y los aborígenes y la policía se ponen de acuerdo porque son zombies, gente, hay que defendernos. O sea, la visión de que todo, de que nos vamos a matar entre nosotros en una crisis zombie, o sea, esos son los yanquis. Nosotros nos vamos a poner de acuerdo entre nosotros. Hay una pregunta que creo que ya la última parte de esa pregunta fue el tema de nosotros con los nicaragüenses. sí, El problema de el costarricense es que es del problema de siempre, la otredad. Ya, yo voy a decir esto a título absolutamente personal. sí, Creo que la mayor vergüenza latinoamericana, después del hecho de que nos dominen los yanquis, aparte de esa, la segunda mayor vergüenza latinoamericana es que Chile, Perú y Bolivia no se pongan de acuerdo para darle un corredor de salida a Bolivia. mm, sí, Es increíble, o sea, yo digo, más, vea, es que Costa Rica es un país muy chiquitico, ya, sí, Costa Rica es un país muy chiquitico, pero digo yo, ¿qué le cuesta, por ejemplo, a Chile, que es enorme? O sea, ustedes saben que si ustedes agarran a Chile y ponen la punta más sureña de Chile en Lisboa, la parte más norteña de Chile llega hasta los Urales en Europa. sí, O sea, Chile es enorme. sí, Uno pregunta, mae, ¿por qué no le dicen a Bolivia? Vea, Bolivia, y Perú pasa lo mismo, pero es un país grande. ¿Por qué no le dan 5 kilómetros cada uno a Bolivia? ¿Verdad? Y le mm, dicen a Bolivia, mae, hagan su carretera ahí por el medio, eso es suyo, ese pasillo es de ustedes tienen que darle mantenimiento, ¿verdad? Y sí, hagan lo que tienen que hacer. O sea, pongamos de acuerdo, mae, somos latinoamericanos. sí, O sea, somos latinoamericanos. Algo parecido pasa con los nicaragüenses. Vea, nosotros somos unos xenofóbicos. Ustedes no tienen idea los xenofóbicos que somos los ticos. ¿Saben qué es lo más estúpido? Que resulta que, ¿cuál es el cuento? Es que es tan estúpido, porque la palabra es esa, es estúpido. ¿Cuál es el cuento de los migrantes? ¿Cuál es el problema de los migrantes? Nos vienen a quitar el trabajo. mm, Esa es la sí. hablada. Ese es el discurso. Es que nos En vienen a Chile lo quitar el mismo. trabajo. Ok, adivine cuántos ticos quieren ir a cortar caña, recoger café. Mm, ¿Cuántas ticas quieren ser empleadas domésticas? es lo que ocurre en Chile también, o Ok, sea, hay trabajos que ya los ticos no quieren hacer. sí, No estoy diciendo que no haya ticos que corten caña, hay ticos que cortan caña. No estoy diciendo que no hay ticos que recojan banano, por supuesto que los hay. Es Pero lo hay, que le decían a Cristina cuando estaba en el gobierno con la asignación por hijo. Le vas a alimentar a esos vagos. es que lo que yo voy es que hay gente que ya no quiere hacer cosas. claro, Yo siempre digo, le digo bromeando a un amigo mío, me dicen, es que en Japón y en China hay problemas porque casi no hay niños. Yo le digo, vea, lo único que tiene que hacer Japón y China para resolver su problema es agarrar a 100 mujeres latinoamericanas, 100 hombres latinoamericanos, llevarlos para China y juntarlos. mm, mm. ¡Déjenlos! Eh, Ellos eso no lo saben qué van a hacer. hacer nunca, pero ¿Ah?
Eso no lo van a hacer nunca. No, no, está bien que no lo van a hacer. Y Sí, ese es el problema de los chinos y de los sí, japoneses, que no lo van a hacer. Pues yo le digo, ¿usted sabe cuál es el problema de la población en China y en Japón? sí. Agarren 100 Latinoamericanos, agarren 100 hombres latinoamericanos, 100 mujeres latinoamericanas, póngalos allá y déjenlos ser. Déjenlos. Ellos saben que ellos saben cómo hacerlo, porque nosotros somos así. A Sí, mí me causa mucha gracia, o sea, porque Bueno, a mí los españoles de la conquista hacían eso. es que eso es. Hay un enorme pensador latinoamericano, creo que era Alberti, que decía, ser nación es reproducirse o algo así. sí. Eh, Era Alberti. Ay, pues pucha, que se lo dijo a Rosas. Algo así, como hacer nación es reproducirse, pues, y nunca se casó. El que Ya, escribió las bases de la Constitución ajá, ajá, ajá. Nacional. Ya. Sí, fue Alberti, sí, estoy En bien. honor al tiempo, Alberti. en honor al Sí, tiempo, lamentablemente tengo no cosas está que bien. hacer. Quería hacerte dos preguntas más. También te voy a meter en un problema. El régimen de Ortega Murillo en Nicaragua. Tú has dicho que eres marxista, pero Ajá. todo el mundo sabe que son dos, una pareja de un hombre y una mujer que lo tienen todo, Ujú. lo quieren hacer todo, y el otro también está de moda en Latinoamérica, Bukele, tú que estás tan cerca de El Salvador, es en la ultraderecha. ¿Cuál es tu opinión? Y ojalá que sea cortito, que tengo cosas. Rápido, lo de Ortega, el peor peligro que tenemos los marxistas es el culto a la personalidad. Sí, Nosotros, a los marxistas, tenemos un problemón con eso. Tenemos que resolverlo. Me parece que la izquierda en Brasil, porque Lula volvió porque tenía que volver, o sea, casi que lo obligaron, porque el plan de Lula ya era hacerlo de Pepe Mojica, era irse. Pero sí. en Brasil, en México y En Chile está, para mi Chile, parecer, aquí en Chile está en Boric. Chile también, en Chile y ay, ¿cómo se llama? Se me está yendo uno. México, Brasil, En Chile, ya Chile, lo resolvieron. O sea, y Uruguay, en perdón, ya lo Uruguay, resolvieron. No Uruguay. hay culto de la personalidad, hay que hacer relevos. Me parece genial. Sí, En Nicaragua hay culto a la personalidad, eso siempre va a estar mal. Siempre. Porque uno tiene que saber cuándo irse. Tiene que irse. Uno tiene que irse. Tranquilito. sí. Ya hice mi parte. O Y sea, confiar en que ¿cómo el ves otro. a Bolivia con Evo Morales volviendo al poder? Es que don Evo, a mí me parece que don Evo le pasó las de Lula. O sea, el proyecto, la oligarquía está tratando de destruir el proyecto. Entonces, lamentablemente, la figura originaria va a tener que volver. ¿Me Claro, entienden? sí, sí. Es que es muy triste. La figura originaria va a tener que volver. Yo siento, es lo que pasó con Lula, porque Lula tuvo que, porque el ataque de la derecha brasileña fue tan fuerte, tan agresivo, que Sí, la figura originaria tuvo que volver. O sea, para mí Lula, el plan de Lula, ¿cuál era? Retirarse, pero lo obligaron a volver prácticamente. No, usted se pone a ver, a Lula lo envejecieron, lo han envejecido. Lula se va a morir pronto. Lula ya ahorita se nos va. mm, Es una realidad, usted lo ve. mm, Él ha faltado a reuniones de los BRICS. sí, Ahí vienen el presidente de Brasil faltando a la reunión de los BRICS, porque a él lo han desgastado. Ok, Ortega está cometiendo un error, no está permitiendo el relevo. ¿Qué pienso sobre Bukele? Bukele es un problema. Pensar en Bukele es un problema porque Bukele le dio algo a los salvadoreños que nadie les había dado. Seguridad. ¿Se está sí, pagando un alto precio por esa seguridad? Sí, pero después de que usted vivió lo que usted vivió en El Salvador, uno puede sacrificar muchísimo. sí. Lamentablemente. Y ¿Se puede lamentablemente la sacrificar derechos izquierda tiene que humanos por admitir, seguridad? quiero aclarar esto, nosotros, la izquierda, tenemos que admitir nuestros errores. Y creo que a veces hay poca autocrítica dentro de la izquierda al admitir nuestros errores, Mm, creo yo. sí. Eh, me, Bueno, Pablo. me decían,
yo conocía a un costarricense que él me trataba como de usted. Entonces a mí me llamaba la atención eso porque me decía, y usted, y usted, y él decía, no es que a nosotros los amigos le llamamos usted. Y eso era muy interesante. Muchas gracias, Arturo, por haber acompañado en esta. No, con mucho Gracias. gusto. Fue una conversación más política que literaria, pero está bien. Sí, disculpa que te haya llevado a eso, No, no importa, no importa, no importa. En realidad la literatura siempre ha estado amalgamada. ligada a la política. Las primeras obras de teatro eran política pura. Te recomiendo para que lleves al teatro Antígona Vélez de Leopoldo Marechal. Mm. Con esto me despido. Bueno, Un cuídense gusto mucho. conocerte, Jorge. Eva, cuídense mucho. Muchas Eh, gracias. Gracias. Esto bueno, fue gracias a la editorial de Anocapacú. Pablo, gracias. Gracias, Eva. Y disculpen, yo sé que hay gente que se va a enojar con esto, hay gente que también me va a borrar y todo, pero ustedes saben cómo es la cosa. Las opiniones vertidas en este podcast son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten. Siempre quise decir eso. Ya, nos vemos y será hasta una próxima oportunidad.